La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, es una nueva edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buen día, Rosa María. Bueno, muy buenos días, amigos. Estoy dando acá la bienvenida en el Twitter también a todos nuestros oyentes en todo el país, a todas nuestras emisoras afiliadas. Y vamos a hablar, en primer lugar, hoy y extensamente, sobre el tema de la muerte civil, para que se entienda bien de qué se trata. ¿Ok? Pero antes tenemos una emergencia. En cualquier momento vamos a tener las declaraciones de la ministra de Salud, una situación que es habitual en Lima. Un incendio no nos debe sorprender, lamentablemente. Se incendió una fábrica de zapatos en el Agustino, una pequeña fábrica de zapatos. Lamentablemente, conexa a la fábrica de zapatos está un almacén de archivo e insumos del Ministerio de Salud. Lamentablemente digo, porque se está perdiendo información importante, ¿no? Lo primero que Ismael Soto y yo hicimos, claro, sospechar, ¿no? Pues así somos los periodistas, ¿no? Bueno, la propia ministra de Salud ayer abrió esa posibilidad, ¿no? Al Así decir de es. que hay que investigar porque esto está muy extraño, ¿no? Exactamente, pero digamos que, bueno, que el incendio se origina Correcto. en la fábrica de zapatos. Lo que nos preocupa a esta hora, que ya está contenido el incendio, es que han desaparecido 3 bomberos. Eso no es común en nuestra cobertura. Normalmente los bomberos que se sacrifican, ustedes saben, en el Perú son voluntarios, no tienen esta, digamos, lamentable exposición de vida. Sufren, obviamente, normalmente heridas leves o graves, en fin. Pero hay 3 bomberos desaparecidos, uno de ellos muy joven. Esto ha pasado hace varias horas. Todos sus compañeros están metidos, como ustedes comprenderán, en la búsqueda. Se trata de Alonso Salas Chandubí, que es un chico muy joven, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano, que ya es teniente. No los encuentran y están buscándolos denodadamente. Así que a todas las personas que nos escuchan en Radio Santa Rosa, por cierto, esto es una radio pastoral y nosotros no podemos hacer nada por encontrar a estas personas, pero sí podemos rezar por ellos, por sus familias, rezar por los bomberos que están trabajando duramente por encontrarlos, para que los puedan encontrar lo más rápido que puedan y, por supuesto, sanos, ¿no es cierto? Tal vez estén aislados en algún lugar del incendio y hayan logrado sobrevivir con sus equipos ahí, pero necesitan que rápidamente los encuentren. Reitero, son 3, uno muy jovencito, apenas 6 meses en el servicio, Alonso Salas Chandubí, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano. Yo me imagino que sus familias deben estar obviamente muy angustiadas y sus compañeros bomberos, imagínense ustedes, pues en la desesperación de encontrarlos. Esto está sucediendo en este momento en el Agustino. Y estos son verdaderos héroes a los cuales hay que rendirles pues todo el homenaje, ¿no? Lamentablemente todo lo que había en esa fábrica de zapatos es inflamable, ¿no? Suelas de PVC, solventes, local, toda la materia prima para hacer zapatos es muy combustible y además emana toda clase de gases tóxicos. Así que, como decía yo, nosotros no podemos hacer nada. Eso me lo enseñó mi mamá hace años, pero sí podemos rezar. Sí podemos rezar para que estas personas aparezcan muy pronto y que aparezcan sanas y salvas. Yo lo único que pido es que sean encontrados y estoy seguro que todos en el cuerpo de bomberos en este momento no hacen otra cosa que no sea buscarlos. Pertenecen a la bomba Roma número 1. Correcto. Obviamente todas las bombas de Lima están en este momento en ayuda y son parte de la unidad de rescate especial. O sea, son gente con experiencia, no el más joven de ellos, por cierto, pero sí son los 2 mayores, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano, sí son gente con mucha experiencia y lo que esperamos es que no hayan, en fin, caído en alguna de las trampas que a veces tiene un incendio, ¿no? Como ustedes saben, los incendios tienen situaciones de altísimo riesgo y son muy críticos para los bomberos.
que son héroes. Estas personas son héroes porque realmente sacrifican su vida voluntariamente, no se les paga un centavo, ¿no? Entrenan, tienen mística, tienen un deseo de servir y están al servicio de todos nosotros las 24 horas del día, ¿no? Uh-huh. Y hace mucho, pero mucho tiempo, no sé, Ismael, no sé si tú recuerdas alguna noticia parecida, que haya desaparecido un bombero en un incendio. No, desde hace mucho tiempo. Tres bomberos en un incendio, mucho menos, pero mucho menos. Entonces, aquí ha pasado algo muy grave y estamos todos a la espera de las mejores noticias todavía, ¿no? Hemos obtenido comunicación hace instantes con el director de imagen institucional del Cuerpo de Bomberos de Perú, Lewis Mejía. Me pidió que lo vuelva a llamar en momentos porque está realizando coordinaciones y es que aún se está atendiendo este incendio con una cantidad ya prácticamente incontable de unidades de bomberos del Perú, yo diría decenas de unidades de bomberos del Perú en estos momentos, y se está tratando de evitar de que el fuego o las consecuencias del fuego se extiendan hacia viviendas que están muy cerca de la zona. Por supuesto, hay dos tareas en este momento: contener el incendio, según lo que he escuchado hace unos minutos, está contenido, pero hay que evitar que se expanda. Pero evidentemente la preocupación de todo el Cuerpo de Bomberos del Perú y el de Lima en particular, el que está acá, es encontrar a sus compañeros, ¿no? Ustedes comprenderán que en un trabajo voluntario como el de los bomberos, el espíritu del cuerpo es muy grande. No nos queda más que rezar por ellos y que los encuentren sanos y salvos lo más pronto posible. Estamos seguros que en eso está comprometido todo el Cuerpo de Bomberos en este momento, ¿no? Y creo que es la noticia más importante en estos minutos. Eso es lo que le dije a Ismael. Si todavía me queda algún sentido de noticia, 3 bomberos perdidos en un incendio, creo que es la noticia más importante que tenemos en el día y a la cual nos deberíamos abocar todos. Son verdaderos héroes, esto lo estoy poniendo en Tito, verdaderos héroes, porque, digamos, el ser bombero es casi un apostolado. No es casi, es un apostolado en el Perú. No hay compensación alguna y a veces el público no necesariamente colabora con ellos, sino por el contrario. Vamos a ver qué ha pasado. Exactamente no tenemos la información. Sus compañeros tendrían que reconstruir los momentos en que los vieron, etcétera, etcétera. Yo espero que esto... Roma número 2, me están corrigiendo, gracias. Están buscándolos y creo que esto es importante. Acá me dicen, otro incendio sospechoso elimina documentos del MINSA de justo después de denuncias. Eso es lo primero que la ministra pensó. Pero entonces, ¿para qué incendias una fábrica de zapatos al lado? ¿No es cierto? Eso es lo que es complicado de explicar. Por eso la suspicacia cabe, pero teniendo en consideración la situación, habría que esperar. No es la primera vez, sí, efectivamente. Yo recuerdo en tiempos del ministro Garrido Leca cómo, ¿se acuerdan ustedes? Desapareció cientos de documentos del archivo. Esa vez no fue con un incendio, sino porque se le entregaron a recicladores de papel la mitad del archivo, creo. Se llevaron un camión de papeles. No, es que tocaba hacer reciclaje de papel. Sí, Juan. Y ahí estaba toda la investigación de varias cosas no muy santas en adquisiciones en el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces sí, pues a veces pasa, no les digo que no. Claro. Pero no parece el caso porque el incendio se origina en una fábrica de zapatos que efectivamente tiene todas las condiciones para generar un incendio voraz como este que ha sido, eso no se dice, ¿no? Voraz y dantesco incendio. ¿No? Sí, o sea, a los alumnos en las universidades le dicen, lo último que usted puede decir, señor periodista, es dantesco incendio. Es un cliché, es un lugar común. Usted no ha estado en el infierno de Dante nunca, no sabe cómo fue. Además, el infierno de Dante era helado, les aviso, ¿eh? Entonces, que sea dantesco es una cosa contradictoria, ¿no es cierto? Pero en fin, en todo caso, nada, esperar, rezar, no nos queda otra. Nosotros aquí estamos en Radio Santa Rosa y rezamos por los bomberos que están en este momento desaparecidos. Y esperamos que muy, pero muy, muy pronto tengamos noticias de ellos. Ojalá el tiempo en estos casos juega en contra, pero es lo más importante. El tiempo para encontrar a las personas que han desaparecido es lo más importante dentro de un accidente de este tipo. Vamos a retomar esa información en cualquier momento. Probablemente la ministra de Salud, Patricia García, brinde declaraciones desde el lugar de los hechos. Pero hay muchas preguntas, pasando a otro tema, sobre la muerte civil. A ver, vamos a empezar. Todos atentos, ¿ya? Porque esto es medio complicadito lo que les voy a explicar. Pero todos lo pueden entender si es que ponen un poquito de atención. Así que, señores, si usted está, no sé, lavando los platos del desayuno,
pare un ratito y escuche, ¿no? Aquí mi alumna, que además es acá nuestra practicante, productora y todo lo demás, tiene 7 sombreros, escucha bien porque no te lo voy a volver a explicar. ¿Ya? Escucha bien, en clase no lo voy a explicar. Muy bien. Muerte civil. En la campaña ustedes saben que se dejó de usar en un momento porque en los focus que se hacían, la gente entendía pena de muerte. ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver con la pena de muerte. Primera cosa que hay que decir. Esto no significa fusilar a nadie ni aplicarle la pena de muerte. Esto significa aplicarle una pena a una persona que es perpetua. Eso es muy raro en nuestra legislación. ¿Ok? La Constitución del Perú dice que toda persona tiene derecho a resocializarse y que el fin de la pena es la resocialización. Es decir, quien cometió un delito tiene, de acuerdo a nuestra ley, una segunda oportunidad siempre, que es no volver a delinquir, pero hacer vida en sociedad. Entonces, ese es el paraguas general. Segundo paraguas general, el Código Penal dice que cuando una persona cumple su pena, la cumple completamente, paga su reparación civil, terminó su tiempo, ¿no es cierto?, se le borran los antecedentes penales. Se borran. Eso quiere decir que para la sociedad esa persona ya pagó, ya no tiene deudas y por lo tanto, de nuevo, vuelvo a la Constitución, se resocializa. ¿Ok? Muy bien. Piensen, tengan eso en mente, ¿eh? La Constitución y la resocialización de la pena y el borrado de antecedentes según el Código Penal. ¿Ok? Muy bien. Tercer tema. La pena de inhabilitación para cargo público está ya en el Código Penal. Tiene un máximo de 10 años. ¿Ok? Esa es la pena de inhabilitación. Y es lo que se conoce como una pena accesoria. Es decir, yo te pongo 3 años de pena suspendida de la libertad, por ejemplo, y accesoriamente inhabilitación para el cargo. No se pone siempre, los jueces usan su discrecionalidad, pero existe. ¿Ok? Muy bien. Cuarto tema. En el Congreso de la República, algunos funcionarios públicos tienen derecho a tener lo que se llama un juicio político por infracción de la Constitución o por delito. ¿Ok? Ese juicio político tiene 3 sanciones respecto a su cargo: la destitución, la suspensión y la inhabilitación hasta por 10 años. ¿Ok? ¿Quiénes han sido inhabilitados por el Congreso? Por ejemplo, Alberto Fujimori, todo su Consejo de Ministros, el que dio el golpe de Estado completito, ¿no es cierto? Y otras personalidades como, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que sufrió una inhabilitación impuesta en el año 2002 por 5 años que le impedía postular el 2006. Y de hecho, ella no postula el 2006 al Congreso porque estaba inhabilitada. ¿Ok? La inhabilitación para ejercer cargo público impuesta por el Congreso a Alberto Fujimori ya venció. Ya todos sus ministros también. Recordemos el caso de Alberto Pandolfi, que fue inhabilitado para cargo público y Jorge del Castillo lo quiso nombrar como presidente del CEREC. Y le dijeron, no se puede, el señor está inhabilitado. Inmediatamente tuvo que anularse el nombramiento. Claro. ¿Ok? Entonces, ya existe un marco legal. Ese es el marco legal que tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué propone el Grupo Político Peruanos por el Cambio y qué están proponiendo otros grupos políticos? La propuesta es que aquella persona que ha cometido un delito contra la administración pública, no sabemos si todos los delitos, porque el capítulo es largo, o si solamente los delitos de cohecho, colusión, tráfico de influencias, ¿ok? Cohecho es coima, ¿ya? Colusión es ponerme de acuerdo con otra persona para defraudar al Estado. Tráfico de influencias se entiende, negociación incompatible es que yo no puedo hacer un negocio, ¿no? Cuando yo en un cargo público tengo un conflicto de interés, ¿ok? Para ponerlo claro. No se sabe si van a entrar todos, peculado también me imagino de hecho, o solo algunos, pero digamos que entren todos, ¿ok? Todas las personas que han cometido un delito contra la administración pública no pueden volver a ser funcionarios públicos. Hay quienes quieren extender la prohibición un poco más. Todo aquel que ha cometido un delito doloso, cualquiera, homicidio, violación, secuestro, robo, hurto, el que sea,
¿ok? El que sea, yo no quiero tener un violador, yo no quiero tener un homicida, ¿ok? No pueden entrar a la función pública, bajo ninguna modalidad, ¿ok? Ni CAS, ni nombrado, ni contratado, ni por concurso, no pueden entrar. Esa es la idea. Digamos, en la posición maximalista es todo delito, nunca más, y tiene como pena, y debe imponerse como pena, perpetua, para siempre, que nunca entre a trabajar el Estado. ¿Ok? Esa es la posición, como digo, maximalista. En el camino hay los que dicen, no, solo los delitos contra la administración pública, otros, algunos delitos contra la administración pública y no todos, y va bajando, ¿no es cierto? Claro. El tipo de delito. Entonces, esa es la discusión. Ahora, suena lógico, ¿no es cierto? Y se ha ya aplicado en algunas modalidades un tipo muy especial de muerte civil. Por ejemplo, como medida administrativa y no penal, no impuesta en la sentencia, sino es una medida administrativa, el Ministerio de Educación no permite que maestros que han sido condenados y han sufrido condena por pedofilia estén en un salón de clases. Y esa es una medida administrativa que no tiene nada que ver con la sanción impuesta por el Poder Judicial. Por razones obvias. Por razones obvias. Yo no quiero que una persona que ha sido violador esté en un salón de clase. Lógico, ¿no es cierto? Los que han tenido condena por terrorismo, profesores con condena por terrorismo, no pueden ocupar cargos en salón de clase. Sí administrativos, pero no en salón de clase. ¿Ok? Entonces sí hay ya algunos sectores que han adoptado filtros en la contratación de determinado personal para determinadas tareas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿tenemos un derecho constitucional a trabajar en el Estado? No. En la Constitución, en ninguna parte dice todo peruano tiene derecho a trabajar en el Estado. No, no dice eso. ¿Ok? Entonces, no podemos alegar que se nos recorta un derecho constitucional y se nos recorta la resocialización si no podemos trabajar en el Estado. Yo creo que no se puede alegar eso, pero hay algunas personas que dicen claramente que esto es inconstitucional, porque parte de la resocialización es trabajar para el Estado, ¿no? Posición de algunos, como creo que Antero Flores Arauz y otros, no se puede porque es inconstitucional. No hay penas perpetuas de este tipo en nuestro sistema. Podrían haberlas, claro, por ley, ¿no? Ok. Entonces tendría que modificarse la Constitución. Yo no creo que sea necesario que se modifique la Constitución. Me han pedido una pausa. Si hasta acá vamos bien, ¿ya? Después ahora viene la parte más complicada, que es la aplicación de la ley en el tiempo. ¿Ok? Es bien sencillo entender que si yo cometo un delito, la ley sale hoy, supongamos, ¿ya? Yo cometo un delito hoy, me ponen una impena mañana y yo pasado ya no puedo trabajar para el Estado. Clarísimo. Pero resulta que yo les voy a poner un casito. El delito se cometió en el pasado. Yo ya cumplí. Ya pagué mi pena. No tengo antecedentes. Sale esta ley hoy. ¿Puedo postular un puesto público o no? Acá hay una que dice que sí, uno que duda y otra que no entendió nada. Es un buen focus group. Nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención Cusco también y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en cadena a esta hora presentando A Pensar Más. Bienvenidos. Muy bien, vamos despacito, ¿no? Les expliqué todos los antecedentes, qué dice la Constitución, qué dice el Código Penal. Hoy puede cambiar, obviamente, ¿no es cierto? Y luego estábamos ya entrando a la parte más compleja, no solamente el ámbito, cuántos delitos va, ¿no es cierto?, a implicar la muerte civil, todos, algunos, cuáles, ¿no es cierto?, que es una cosa que también tiene que definir el Congreso y el proyecto de ley que aprueba hoy el Ejecutivo, ¿no es cierto?, pero luego viene el tema de la aplicación de esta ley en el tiempo. Y acá me dijeron, no, pues si ya cumplió su pena, sí puede trabajar para el Estado. Porque si la ley no se aplica con retroactividad. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de Luz Salgado, en el caso de Cecilia Chacón,
no tienen por qué temer. Cecilia Zancón ha dicho que esta ley es el equivalente a la silla eléctrica y quiere que las organizaciones de derechos humanos se preocupen por ella. No, por ella, por todos, ¿no? Entonces, calma, ¿no? Calma, ¿ok? No se les aplica. Correcto. ¿Ok? No se les aplica. Punto. A Vladimiro Montesinos, si quiere trabajar para el Estado, el día que salga. A Alberto Fujimori, ¿no? A todos los generales que delinquieron, a todos los propietarios de medios de comunicación, en fin, a todas las personas que delinquieron, que ustedes conocen, que han salido, son más de 100, las juzgadas y condenadas, todas pueden trabajar para el Estado, no hay ningún problema. A partir de ahora, hay un punto en el que sí hay que discutir, que es, ¿qué pasa con la persona que está con prisión suspendida? ¿Ok? Nadie lo sabe, una negociación incompatible, le han puesto prisión suspendida, ¿no es cierto? Y está trabajando para el Estado, ¿Se le puede separar por esta ley? Muchos van a decir no, porque ya está contratado. No se aplica porque ya está contratado. Muy bien. Una persona que está con prisión suspendida y quiere entrar a trabajar para el Estado, ¿no? El doctor Moreno, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces hay gente que dirá, no se aplica porque el delito se cometió con anterioridad y la ley no estaba vigente. Y ya se le impuso una pena. Y esa pena no tenía como accesoria o como accesoria a la inhabilitación. ¿Ok? Entonces dirán no. Entonces solo rige de aquí para adelante los delitos que se cometan a partir de ahora y las contrataciones a futuro. ¿Ya? Supongamos que eso es la más fácil, porque obviamente, ¿ya? Pero eso implica que todos los del pasado pueden entrar, ¿eh? ¿Ok? O sea que nadie que... Sí, ya no van a haber más corruptos en la administración pública. No. Hay una herencia. Ahora, sí se le puede decir como pena, no como pena, pero como sanción administrativa, ¿no es cierto? No penal, administrativa, que nadie puede nombrar a una persona que tenga condena por delito doloso contra la administración pública. Correcto. Ya, nombrar. Entonces no pueden participar en concursos para maestros, no pueden, o sea, es grande, pero es una medida administrativa. Del mismo modo, reitero que el Estado ha logrado que no hayan pedófilos en los salones de clase, ni terroristas. Eso no viene como sanción de la administración de justicia. Eso no es lo que el juez ha impuesto. Eso es lo que el Estado, el Ejecutivo, para proteger a los niños, considerando que la protección de los niños es un valor superior, ¿no es cierto?, a la socialización del maestro, entonces no le permiten entrar al salón de clases. ¿Ok? Entonces tendría que adoptarse una medida de ese tipo, que los nombramientos futuros, etcétera. Ahora, hay otro problema, otra lista complicada. ¿Qué pasa con los cargos de elección popular? O sea, todos los votantes del señor Waldo Ríos sabían que estaba condenado y no había pagado su reparación civil. Y votaron por él. Claro. No había engaño. Podría haber ahí un conflicto constitucional. Claro, entonces hay un sector que dice no, para los cargos de elección popular, alcaldes, tenientes gobernadores y congresistas y presidente de la República no aplica. Con lo cual, señores, no hemos avanzado mucho. Absolutamente no. Porque el tema grave es el de alcaldes y gobernadores. Tenemos en este momento, creo que ya uno salió libre, el de Pasco, pero teníamos en este momento 5 expresidentes regionales presos. Entonces pueden volver a postular todas las veces que quieran. Gregorio Santos puede volver a postular todas las veces que quiera, aun cuando eventualmente tengan una sentencia por peculado. Entonces tampoco hemos avanzado mucho. Entonces, si no aplica para los cargos de elección popular, si no aplica para todos los delitos cometidos en el pasado, si solamente va a estar vigente para las contrataciones posteriores a la fecha de aplicación, si no se va a modificar el Código Penal, si no simplemente va a ser una medida administrativa, todo eso tiene que discutirse. ¿Alcanza a todos los delitos o solo a los delitos contra la administración pública? Como verán, es complicado. Y sí, pues, algunas personas pueden decidir que esto es inconstitucional y demandar ante el Tribunal Constitucional que se discuta la constitucionalidad. Porque por el problema de la resocialización, ¿no es cierto?, claro, establecida en la Constitución, es así como un derecho constitucional. Y decir, yo he sido, por ejemplo, médico de salud pública toda mi vida, tengo derecho a resocializarme,
no me pueden impedir. Yo he sido maestro de salud pública, de educación pública toda mi vida, tengo derecho a resocializarme, ¿no? O yo he sido ingeniero de caminos, ¿no es cierto? Tengo derecho a resocializarme, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir poniendo ejemplos. Entonces, puede ser que esta norma en la que se está poniendo mucha esperanza, ¿no es cierto?, tenga tantas limitaciones que sí, efectivamente, nos garantice un futuro un poco más limpio, pero no nos garantiza ni un presente más limpio, porque el pasado va a estar siempre en el presente de la administración pública. ¿Me entendieron? Ese es el problema. No sé cómo lo va a resolver, quiero ver el proyecto del Ejecutivo. El señor presidente de la Comisión de Constitución del Congreso dice que ya hay 3 proyectos presentados por distintas bancadas. Quisiera verlos, ¿no es cierto?, y compararlos y ver efectivamente que hay que hilar fino en esta materia, porque tiene muchas aristas. O sea, ya tenemos un esquema jurídico. Vamos a cambiarlo. Se va a derogar el artículo del Código Penal que establece que los antecedentes penales se borran, por ejemplo, y van a ser perpetuos, y va a haber un registro perpetuo de condenas, perpetuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la resocialización? El segundo punto es a cuántos delitos abarca. El tercer punto es la aplicación en el tiempo de esta ley. Son puntos sensibles. Obviamente son puntos sensibles que tienen que ser discutidos. Obviamente tienen que ser discutidos con una bancada de 72 que tiene presos por delitos contra la administración de justicia. O sea, perdón, contra delitos contra la administración pública. En el caso de Alberto Fujimori, allanado todos los delitos de colusión, cohecho, peculado, todos esos delitos, él se allanó. Él dijo, sí, reconozco los hechos. No tengo culpa, dijo, pues reconozco los hechos. Los 15 millones que le regaló Vladimiro Montesinos y que después repuso nadie sabe de dónde, etcétera, etcétera. Eso, ¿no es cierto?, ya se cumplió. Ya se cumplió. Ya pasaron los 8 años, 7 años que le impusieron. Ya pasaron. Entonces, el día de mañana, si indultan, por ejemplo, a Alberto Fujimori, él podría postular perfectamente a cargo público y no se le aplicaría la ley de muerte civil. Y los fujimoristas no van a permitir que se le aplique. Ajá. Entonces, el análisis de esta propuesta en el Congreso de la República, por lo menos por parte de Fuerza Popular, va a ser bastante largo. Va a ser muy largo, porque no quieren que le aplique a nadie los suyos. Claro. A nadie de los suyos. Ese es el problema. Y muchos tienen condenas, ¿no? Reitero, la presidenta del Congreso fue inhabilitada para ejercer función pública por un lapso de tiempo. El plazo se cumplió y ahora es la presidenta del Congreso. ¿Ah? Entonces, eso es. ¿Qué hacer ahora? El presidente lo ha presentado como una propuesta contra la corrupción. Y fue parte de su propuesta de campaña. Y suena lógico y tiene razón, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer a futuro. Lo que yo le digo a todo el mundo es que no se entusiasmen demasiado, porque esto tiene ciertos límites que no pueden ser cambiados, porque tendríamos que cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Y todo el sistema penal peruano, ¿ok? Entonces sí hay ciertos límites. No se va a poder aplicar, o sea, digamos, en el caso, para regresar al caso del doctor Moreno, no se le podría aplicar. Por ejemplo. Porque el doctor Moreno ya había cumplido su pena. Y yo saco la ley de muerte civil y lo tengo contratado, no pasa nada. Ahora, hay un tema adicional, ¿no? Para nuevas contrataciones, obviamente, hay que tener el cuidado de cómo se contrata, pues, ¿no? Para empezar. A mí me preguntan, ¿la ley se puede aplicar retroactivamente? No, la ley no tiene efecto retroactivo, eso está en la Constitución. Salvo lo que es más benigno, obviamente, esa es otra explicación. El indulto por reo no me voy a pasar explicándolo acá, pero no. O sea, la respuesta es no, salvo excepciones muy claras en la Constitución, y ese no es el caso. ¿Ya? ¿Ya? Acá les había puesto anoche, pues, justo o injusto, la actual presidenta del Congreso, sometida a juicio político, fue inhabilitada por 5 años. ¿En estos casos se aplicaría? No, la respuesta es no. Pero hay que discutirlo, y eso es lo que tiene preocupada a personas como Cecilia Chacón, que dice que esto es la silla eléctrica, y los apristas también se están oponiendo. Dicho sea de paso, tenemos una conversación en unos minutos con Javier Velázquez Quesquén para hablar de este y otros temas, si es que se digna contestarnos el teléfono. Parece que Mauricio Mulder ha tomado el control de la comunicación política, ¿no es cierto? Después de que, bueno, también la congresista Luciana León le pidió al ministro del Interior que le explique si Hezbollah está en las bambas.
Eso, ya, entre la silla eléctrica y Hezbollah en las Bambas, miren, Eso nos hizo la tarde ayer, ha sido un sí. día muy gracioso. Bueno, nos vamos a la pausa Y volvemos. y volvemos. Por eso este programa se llama A Pensar Más. Sí, pues. Rosa María Palacio. Volvemos. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Algunos medios de comunicación, Rosa María, y aquí me están pasando el dato, de aquí de la gerencia de la radio, han comentado, han saludado el programa hecho ayer en el atrio del convento del Santísimo Rosario. Sí, hasta el Popular me sacó cantando Sí, pues. con Julie Freund. He visto, ya. Es decir, se suponía que yo canto muy mal, me encanta cantar, pero canto muy mal, ¿no? Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Pero si es un coro, más o menos la barajo y me divierto, ¿no? Entonces, a Julie la conozco desde hace muchísimos años, admiro mucho su trabajo y realmente Qué gran persona. es amorosa, Sí, ha tenido sí. un compromiso tan grande con la música criolla. Y luego María Rosa López Calderón, a la cual yo no conocía pero sabía de su trabajo, fue genial porque sabía todo lo que uno quería saber sobre el Señor de los Milagros, la parte histórica, la parte cultural, que es tan valiosa, ¿no es cierto?, como la experiencia espiritual, va todo acompañado. Porque esta manifestación de fe es muy rica, tiene muchos ángulos. Yo salí de acá y me fui a sentar a la Plaza de Armas en una esquinita frente al arzobispado. Es el mejor sitio, ¿eh? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque tenía heladería, pues. Entonces me senté, querían fotos, ya me terminé sentando con la gente y conversando un buen rato. Y la verdad que tenía pocas ganas de irme a trabajar, me hubiera quedado ahí bien contenta. Y ellos se reían, me decían, ¿qué hace acá entre nosotros? Nada, pues esperando, pues, igual que ustedes. Va a pasar el jefe. Va a pasar el jefe. ¿Ya? Y la verdad es que ver cómo la gente arregla, con qué cariño. O sea, Lima se convierte en peatonal. Es una fiesta. ¿Ya? Lima se convierte en peatonal y eso es una maravilla. Mm. El centro. Y luego ver cómo la gente adorna sus balcones de pura buena voluntad, sin que nadie les diga, no tienen una orden de la municipalidad, no. Y cómo se lucen y cómo compiten y cómo la gente en las calles arma sus propias flores en el piso, solitos, ¿ah? Nadie les dice nada. Cada vez tú un restaurancito, de repente un pequeño negocio, salen los empleados, arman sus alfombras de flores, ahí sobre la marcha, ¿no? Yo nunca he venido al centro a la procesión porque a mí las masas me asustan un poco, pero ya he prometido a un grupo de amigas que el próximo año las traigo acá, sobre todo al estrado que arman los dominicos, ¿no? Que Claro. que tiene una vista espectacular, ¿ah? O sea, si tú te quedas ahí, te apoderas, te atrincheras en el estrado. Yo creo que a la hora que pasa ¿Tú estuviste a la hora que pasó la Claro, procesión? claro, de manera excepcional la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros ingresó al atrio de la logró Basílica. ingresar. Claro, no hasta adentro, pero sí al atrio de la Basílica del Santísimo Rosario, como también lo ha hecho en otros Ya, otras ¿y tú iglesias estabas en el estrado? Estábamos en el estrado tomando algunas fotografías. Se ha transmitido en vivo a Yo través sé, de la página de yo Sodonco. sé, yo sí, sí. sé. ¿A quién tenemos en el teléfono? Santiago Pedraglio. Ahora, si regresamos a la política, Vamos a la política. gracias a todos los que les gustó el programa de ayer, lo vamos a volver a pasar, no se preocupen, en algún momento, para alguna fiesta, lo vamos a volver a pasar. Pero ahora sí, con Santiago Pedraglio en el teléfono. Muy buenos días. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Santiago, queríamos conversar contigo sobre el tema de la crisis que está atravesando el gobierno en este momento. Tú, como un observador de la política diaria, del día a día del gobierno, ¿crees que esta crisis se ha resuelto de una manera, o se está resolviendo, o atacando de una manera eficaz, rápida, correcta, o los reflejos fallaron y ya es tarde para revertir el daño? Mira, daño ha habido de todas maneras, ¿no es cierto? Pero no creo que sea un daño irreparable. Me parece que el presidente y en general el gobierno, pero en particular el presidente, tiene un capital político que creo que le podría salir, reaccionar. Creo que la iniciativa de lucha anticorrupción es una buena iniciativa, digámoslo también claramente. Por el momento es sobre todo un golpe mediático, ¿no es cierto? Porque tú bien sabes que el asunto de la corrupción no es nada fácil, conseguir logros concretos es muy complicado, y es más porque es un sistema de corrupción que en realidad es lo que funciona, ¿no es cierto? No de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no?
pero que el presidente tiene que cuidar, yo creo en particular lo que son sus entornos más cercanos, más íntimos, porque es donde ahí sí digamos que le cae a él directamente, ¿no? Es difícil que le desplace a otro responsabilidades cuando en su entorno las personas que son denunciadas. Ahora, ¿por qué el tema de la corrupción se ha convertido en un tema tan sensible para la población? Y lo digo porque en algunas decisiones políticas electorales, por ejemplo, no sé, la elección de Castañeda al Ocio, ¿no es cierto? Y la idea de que roba pero hace obra está bien, o la elección, no sé, en Ancash del señor Waldo Ríos, condenado, ¿no? Que no ha pagado su reparación civil y que le dice a las familias que le va a dar 500 soles a cada una, y lo eligen. ¿Por qué en este caso el tema de corrupción se convierte en un tema sensible si se trata del presidente de la República? Mira, es una buena pregunta y no es fácil responderla, te soy absolutamente franco, porque, digamos, la permisividad, o sea, la flexibilidad de frente a la corrupción en el país no es nueva, ¿no? Y en muchas de las encuestas sobre corrupción que se hacen, lo que tú dices sale, ¿no? Y es verdad, creo que, mira, tendría una respuesta, es que no sé cuán firme y sólida es. Creo que en este caso particular las denuncias han estado al poder central, en concreto han estado muy cerca al presidente, ¿no? Entonces, no creo francamente que la gente piense que el presidente haya estado involucrado, no creo, la verdad, eso no me parece. Lo que creo es que podría darse la imagen de fragilidad, la imagen de debilidad, la imagen de, digamos, de ser muy vulnerable. Yo creo que a veces exacto, digamos, se castiga en términos de opinión pública, no sea en términos de opinión pública, no necesariamente en este caso el hecho mismo, sino lo que el hecho refleja. Me explico, Rosa María, o sea, creo que ¿cómo es posible que estén tan cerca? ¿Me entiendes? Eso genera dudas sobre el presidente, genera dudas sobre su capacidad de gobernar, de poner orden, de no ser engañado, de que no sea tan vulnerable. Eso me parece a mí, sí, me parece que las personas son, y los peruanos o cualquier persona sensible. Ahora, las propuestas del presidente, muerte civil, han generado algunas reacciones, bueno, graciosas, ¿no? En el fujimorismo, ¿no? Cecilia Chacón ha dicho que es el equivalente a la silla eléctrica y pide que las instituciones de derechos humanos se pronuncien, ¿no? Entonces, no parece ser fácil para este gobierno pasar una ley de muerte civil con este Congreso. Ahora mira, no sé, he leído en la mañana, creo que en la mañana que ha salido la noticia, Luz Salgado ha reaccionado distinto, ¿no? Está pidiendo que le envíen lo más posible los proyectos y al parecer, por lo menos la declaración de ella indicaría que hay bastante disposición para poder proceder, ¿no? O sea, no sé si esa información creo que ha salido en el comercio, me parece. Sí, por supuesto, sí está. Claro. ¿No? Tal vez pues hay una división dentro del fujimorismo que no es tan pública, pero que está ahí latente y que marca estas líneas de trabajo diferentes, ¿no? Y probablemente también creo que hay personas, en este caso Luz Salgado, que es más sensible, que está sintonizando más rápido con lo que está pensando y con lo que la gente quiere, ¿no es cierto? Digamos también que una muerte civil tampoco es per se la solución a estos problemas, pero por lo menos es una señal, ¿no? Una señal clara de que no se quiere tolerar de parte del gobierno conductas de este tipo, que creo que me parece que es lo que se pide. Lo que se pide es que el gobierno dé señales de que no se va a tolerar estas cosas, ¿no? Creo que yo entiendo más que el efecto concreto que pueda tener esta ley, me parece es la señal que se da. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Santiago, por atendernos esta mañana con este ángulo, ¿no es cierto? Y esperemos efectivamente que esta sintonía posible entre el Ejecutivo y el Legislativo produzcan algún proyecto de ley que sea viable. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Un abrazo.
Y son 8:45, nos tenemos que ir a la pausa. Correcto, vamos a la pero pausa. Regresamos también buscando más información sobre la situación de los bomberos. Empezamos con eso esta mañana y no tenemos aún noticias sobre su rescate. Esperemos tener buenas noticias para ustedes, pero lamentablemente hasta ahora no tenemos nada que nos indique qué es lo que ha pasado. 68 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú están desplegadas en este lugar del incendio. Sí, no, la situación es crítica y esperemos que, reitero, pronto tengamos noticias positivas. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, ayer ha habido un problema complicado en la Comisión de Ética en estos días, ¿no? El señor congresista Lucio Ávila, quien fuera además rector de la Universidad del Altiplano, se le ha descubierto claramente que no es doctor, pues, porque ha logrado 2 doctorados con la misma tesis, ¿no? Una falta ética grave, digamos, sin problema. Sin embargo, la Comisión de Ética, que tiene mayoría fujimorista, por cierto, y el señor es fujimorista, ha considerado que el señor no ha cometido ninguna falta ética. Chao pescado. El congresista Johnny Lescano está evaluando renunciar a la comisión, por supuesto. Y no es la única cosa que tiene entre sus faltas el doctor Lucio Ávila. Tiene un problema de alimentos también. Por favor, ya basta de tener congresistas que no cumplen con sus hijos, pues. O sea, hay que dar ejemplo, ¿no? No es posible que tengamos tantos congresistas que no tienen la posibilidad de cumplir ¿no? Con sus hijos. Yo entiendo que no hayan tenido, pero una vez que ya ganan como congresistas, pues ocúpense de los niños, ¿no? Eso para empezar. Bueno, a la Comisión de Ética estas cosas no le han parecido importantes. ¿Por qué será? No lo sé. Y lo más grave es que este señor es el presidente de la comisión, ¿de qué creen? De educación. Es el legislador que preside la comisión que emite los proyectos de ley, ¿no es cierto?, para la educación peruana. Y acá le están diciendo en el Twitter doctor Bamba. ¿Cómo puede ser, pues? O sea, de verdad, hay que tener mucho cuidado. Bueno, regresando a otros temas que también son del día y no hay que dejarlos de lado, tenemos todo el tema de las bambas. No lo hemos dejado de lado porque consideramos ahí que lo que ha faltado ciertamente es la voluntad de hablar de ciertos temas. Los comuneros no se oponen a la minería, no se oponen a la empresa, quieren que haya minería. Lo que quieren es varias cosas. Primero, hay un problema con un camino que pasa muy cerca a sus tierras y levanta mucho polvo, su camino afirmado, y malogra sus cultivos. Entonces ellos quieren una compensación económica. ¿Se puede negociar? ¿Se puede discutir? Sí. En segundo lugar, quieren que se contrate también con ellos. Obviamente todos quieren algún contrato, algún trabajo, ¿no es cierto?, derivado de la mina. No solamente que vengan camiones de fuera, ¿no es cierto? Y de nuevo, es un tema a conversar. La empresa minera lo que ha señalado es lo siguiente: la empresa minera ha tenido la obligación de prestarle montacargas a la policía porque la policía se las pidió por un oficio. Y de acuerdo a la ley, y eso es verdad, tiene la obligación de auxiliar a la policía con lo que se te pide en el momento que se te pida. Entonces ellos les prestaron la montacarga para poder nivelar los huecos que habían hecho en la carretera para que nadie circule. Esa es la razón. Entonces, lo que dice la empresa es: yo no tengo un convenio con la policía. La policía ha decidido desbloquear la carretera y me ha pedido el montacargas y yo se lo he dado. Porque si no se lo doy, estoy cometiendo un delito. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. El comunicado salió ayer de la empresa. Pero básicamente está ya el ministro de Energía y Minas en el Cusco, con su comitiva, con 4 viceministros, esperando a que se calmen para poder ir. Si no hay calma en la zona, no van a ir. Si nos están escuchando allá, decirles que se calmen. Por supuesto que hay un fallecido. Y por supuesto que es responsabilidad de la policía el fallecido, que han entrado con órdenes inadecuadas.
Pero en fin, vamos a seguir hablando de este tema conforme se vaya resolviendo en las próximas horas. En este momento ya tenemos en la línea telefónica al congresista Javier Velázquez Jesquén. Dichosos mis oídos. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Saludo a tu gran audiencia. Bueno, queríamos preguntarle qué opina de la ley de la muerte civil, el proyecto de ley que presenta el Congreso, perdón, el Ejecutivo, y los 3 proyectos que están ya en la Comisión de Constitución. ¿Es inconstitucional? ¿Tiene problemas de aplicación en el tiempo? ¿Se van a abrir a demasiados delitos? ¿Qué piensa sobre esta materia? Bueno, en principio yo estoy absolutamente de acuerdo. Y este no es una iniciativa inédita de quienes lo han planteado. Creo que el antecedente, el más lejano y permanente que hay es en el Reino Unido, pero allá solamente se aplica a aquellos servidores públicos que han cometido delitos aduaneros, y aquellos que cometen estos delitos y son condenados, se les aplica esta especie de muerte civil parcial, ¿no? O sea que no pueden volver al sector público a trabajar. Y esto hay que precisarlo porque muchos creen que la muerte civil supone que la persona que es condenada por un delito de corrupción no puede trabajar en ninguna parte. No, evidentemente no. Eso sí sería inconstitucional, ¿no? Ella puede trabajar en el sector privado, lo que quiera. Yo creo que lo primero que hay que precisar es que en la discusión vamos a hacer es que hay que ver qué delitos son pasibles de que se pueda aplicar la muerte civil. Hay personas que creen que tienen que aplicarse casi a todos: homicidas, violadores, ladrones, secuestradores. Otros dicen no, solamente delitos contra la administración pública, y otros dicen no, solamente algunos delitos de corrupción dentro de los delitos contra la administración pública. ¿Perdón? Yo me inscribo en esa última opción. ¿Usted quiere la restrictiva? O sea, yo creo que hay que establecer qué tipo de delitos, porque por ejemplo los delitos contra la administración pública hay también es abuso de autoridad. Por ejemplo, es omisión de funciones, y yo creo que en esos casos sí sería un exceso aplicarles esta medida. Yo creo que deben ser aquellos delitos que afectan los caudales del Estado, como colusión, negociación intolerante, cohecho, peculado agravado, ¿no? O sea, lo haría restrictivo a algunos delitos. Muy bien. Los más graves que afectan a la administración pública, y en ese caso yo creo que el Estado tiene la facultad de preservar el buen servicio y desempeño de sus funcionarios. Claro. La otra pregunta es, ¿qué pasa con los cargos de elección popular? ¿Se aplica o no se aplica? Yo creo que sí. ¿Así se aplica? Allá, o sea, si hubiera estado vigente, digamos, Waldo Ríos no hubiera sido electo, no hubiera podido postular, digamos. Así es. Yo sí creo que en ese tema yo creo que va a haber una discusión, porque van a decir que eso limita el derecho a participación política que establece el artículo 31 de la Constitución, pero yo creo que primero creo que debe ser inclusive para los de elección popular, y segundo es que no solamente debe ser que no pueden volver a trabajar en el sector público, no pueden contratar con el Estado. Ok, más extensivo en ese caso, lógico. Sí, porque siempre se puede hacer una empresa de consultoría, ¿no? Y estar involucrado, ¿no? No, luego no me dejan, he sido alcalde, parlamentario, qué sé yo, y mañana no puedo volver a ser funcionario público, pero puedo ser un proveedor del Estado. Claro. Y al final de cuentas, yo creo que si queremos dar una señal muy clara, hay que hacerlo de una vez por todas. Ahora, la otra pregunta es, ¿esta es una sanción administrativa o es una sanción penal? Porque si es una sanción penal, implica modificar el Código Penal sobre el tema de la desaparición de los antecedentes cuando se cumple la pena, y en segundo lugar, colocarla como pena no accesoria, porque hoy la inhabilitación es una pena accesoria, sino como pena, o sea,
como pena privativa de libertad igual. Esa es una discusión, Rosa María, esto queremos inteligente en este tema, porque aquellos que se les aplicaría esta medida, evidentemente la rehabilitación no funcionaría. Exactamente, ese es el tema de la resocialización. Ahora, no hay un derecho constitucional a trabajar en el Estado, yo me puedo resocializar en el sector privado. Por supuesto que sí. Pero además te digo, he estado revisando la fuente más cercana, esta la que te digo, la que está en el Reino Unido. Tú sabes que allá no hay una constitución escrita. Lógico. Y las leyes tienen esta categoría, este rango, pero yo sí creo que esta es una medida profiláctica para tratar de contener. Lo que pasa es que en el Reino Unido y en Europa y en Estados Unidos no han tenido, o sea, los niveles de corrupción dentro de la propia administración que tenemos en el Perú, a todo nivel, de abajo para arriba. Sí. Ese es el problema. Entonces, como usted dice, la profilaxis no es necesaria, en cambio acá sí. Ahora, el otro tema finalmente es la aplicación de la ley en el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy tenemos de presidenta del Congreso a Luz Salgado, lo hace muy bien, pero ella fue inhabilitada por el Congreso de la República por 5 años para el ejercicio de la función pública en un juicio político en el que, si no me equivoco, usted también participó y con su voto ella fue condenada. 5 años. Entonces, la pregunta es, ya cumplió, evidentemente no se va a aplicar para atrás. Por la aplicación retroactiva para aquellos que han cometido algunos hechos anteriormente, y si tiene contenido penal, si se le da contenido penal no tendría efecto retroactivo. Así es. De la Constitución. Así es. Pero, en este caso, a futuro, Luz Salgado, si se le hubiera aplicado vigente esta ley, no podría haber regresado al Congreso. Porque hay que entender que el juicio político, que es distinto al juicio penal, también impone inhabilitación por un máximo de 10 años. El juicio político tiene dos aristas. Una de ellas es el delito a la Constitución. Exacto. Y los otros son los delitos de función que cometen. Así es. Entonces, yo lo que creo que vamos a discutir mucho es que a qué tipo de delitos se tiene que referir. Yo no creo que debe ser a todos. Ok, entonces usted no incluiría el juicio político, por ejemplo. El de inhabilitación, obviamente sí, que no. No lo incluiría, a pesar de que la persona ha sido inhabilitada para función pública. No, perdón, por supuesto, pues, las personas son los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99, pueden ser sancionados con inhabilitación por haber infringido la Constitución. Así es. Por infracción de la Constitución. Entonces, en ese caso, yo no concuerdo que debería ser. Pero no es mucho más grave infringir la Constitución que un peculado. Hay que verlo, te digo, en un contexto general. No, sí, yo sé, le planteo las preguntas porque yo sé que las respuestas no están todavía. O sea, hay muchas preguntas sobre la aplicación de esto, digamos, qué delitos, cuál es la aplicación en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Es una sanción administrativa o va a ser una sanción de carácter penal? Porque, por ejemplo, hoy, le pongo un ejemplo, no pueden haber maestros terroristas en el aula. No pueden haber maestros pedófilos en el aula. Y eso se ha adoptado por medidas administrativas, no penales. ¿No es cierto? Claro, pero eso está referido a los delitos de terrorismo. Y también de pedofilia, ¿no? Esto se va a abrir una discusión. Los especialistas tendrán que darnos una orientación, pero básicamente es una respuesta a delitos que se perpetran en básicamente aquellos que se les confían los caudales del Estado. Así es, el agravio del Estado. Sí. Pero como digo, para pensar también hay prohibiciones que ya existen, y eso se lo planteaba al público más temprano, prohibiciones que ya existen en la administración pública, como en el caso del sector educación. Entonces, ahí no hay sanción penal, es una sanción administrativa accesoria a la sanción penal. O sea, quien fuera condenado por terrorismo no puede entrar al salón de clases. Así es. ¿No es cierto? Y ahí no hay sanción penal. Entonces, exactamente, eso es lo que hay que discutir.
o eso es otra cosa. ¿Quién? ¿Quién ha sido sancionado por terrorismo debería entrar a administración pública en el Perú? Así es. Y esa es una buena discusión que se va a armar en Rosa María, y además, ¿quién debe declararlo? Claro, o es en sede judicial. Claro, la pregunta es, ¿sede judicial o vía administrativa? Claro, ahí se explica tu preocupación. Claro. Si tiene la categoría de ser una sanción penal, tiene que declararla necesariamente un juez ordinario. Claro. ¿No? Claro, por eso abre muchas la idea no es mala, pero abre muchísimas interrogantes desde el punto de vista legal, porque hay que resolver muchos problemas para que no sea inconstitucional finalmente la norma. Así es, el problema el gobierno le está dando vuelta porque también ellos estaban leyendo el programa de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, también planteaban la imprescriptibilidad de los delitos Así de corrupción. También. Y es un tema que aparentemente es muy popular, pero imagínate investigar un hecho acaecido hace 20, 30 años y el acopio de la prueba es un poco más difícil, es más sinuoso. Bueno, pero ya le corresponderá al fiscal probar o no probar en un juicio. Yo sí creo que deberían ser imprescriptibles, le digo. Hay cosas que pasaron en los 80s que nos gustaría que fueran juzgadas, ¿no? Aunque claro, ya prescribieron. Pero bueno, ¿no? A mí me gustaría que fueran imprescriptibles, ¿no? Ahora además teníamos que discutir también que si es penal o es administrativo. Si es penal, evidentemente que no podrían revisar. Exactamente, si es penal es más complejo. Si es administrativo, y le digo, usen como precedente el tema del sector de educación y los maestros que no pueden ser contratados cuando vienen condenas por terrorismo. Ya está en la norma. Y nadie lo ha objetado y nadie la ha declarado inconstitucional. Así es. ¿Ah? Esa es asesoría gratuita del Congreso de la República. Sí, como siempre. Como siempre. Bueno, congresista, muchas gracias, para lo que necesite a disposición, ¿no? Le agradecemos mucho estar esta mañana con nosotros y, por supuesto, prontamente lo volveremos a llamar. Estamos todos ahorita muy preocupados porque hay 3 bomberos desaparecidos y estamos en la noticia muy, muy, muy preocupados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi solidaridad a los hermanos bomberos porque te cuento, y he sido casi 20 años miembro activo del cuerpo bombero. Sí. Sí, el congresista yo sé, ha sido bombero en Chiclayo mucho tiempo y la verdad es que ahorita están todos muy, muy preocupados porque hay 3 bomberos desaparecidos, que no es normal en estos incendios, y algo ha pasado, no sabemos qué es. Ojalá que los encuentren pronto. Muy bien, gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias, Rosa María, muchísimas gracias. Y bueno, y nos tenemos que despedir ya. Sí, nos vamos, hacemos votos desde aquí, desde nuestra emisora, y se lo pedimos también a todos nuestros oyentes por estos 3 bomberos para que sean encontrados salvos, con vida. Tal vez estén en algún lugar con oxígeno y puedan salir. Probablemente, han sido trasladados a algún hospital y no se sepa de ellos. A veces ingresan a una parte muy compleja del incendio, ¿no es cierto? Ahora, con balones de oxígeno, etcétera, ¿no? Y quedan rodeados de fuego y salir es más difícil. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros les pedimos a todos ustedes que hagan lo que hacemos cuando no podemos hacer nada. Recemos por los bomberos. Recemos por los 3 bomberos que están desaparecidos y que sus compañeros están buscando, al mismo tiempo que contienen el incendio. En el Agustino los están buscando por todas partes, ¿no? Y ojalá que, por favor, aparezcan muy, pero muy pronto. Estos son nuestros héroes. Así es. Esta es la gente más respetada en la sociedad peruana y de verdad, yo comparto muchísimo la preocupación que están teniendo todos por encontrarlos. Gran gesto de los vecinos de la zona que han llevado alimentos, agua a los bomberos que han trabajado toda la noche para controlar este incendio que ya ha sido controlado según los medios de comunicación. Sí, pero todavía no hay que acercarse. Exacto. Hay mucho humo tóxico. Ese humo es un desastre. A los vecinos de la zona, si tienen niños, llévenlos a la casa de parientes, amigos, no se queden ahí, porque ese humo es peligrosísimo. Ese humo es puro plástico. Así es. ¿Ya? Entonces no es nada bueno lo que está saliendo de ahí. Salgan de ahí 2, 3 días hasta que el humo baje, vayan a la casa de amigos y parientes, cierren bien todo y no se queden cerca, los que están más cerca sobre todo, porque ese humo blanco que está saliendo no tiene nada bueno adentro. Así es. La ministra de Salud, Patricia García, ha llegado hasta este lugar. Hace instantes ha dado declaraciones a la prensa, ha dicho que un 80% de lo que había al interior de este almacén del Ministerio de Salud se ha perdido, que había medicinas, insumos y archivos administrativos. Qué pena, la verdad.
sobre todo por las medicinas, ¿no?, que tanto se necesitan. Así es. Vamos Nos a vamos. despedirnos. Hasta Mañana. mañana Estamos con ustedes nuevamente y espero que hayan entendido bien las complejidades del problema de la muerte civil. Acabo de tomar examen oral, por favor, a todo el grupo cuando termine el programa. Jalados. Jaladazo, me lo jalo a todo. ¿Ya? Nos vamos, cuídense. Nos vamos, chao. listo, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es una nueva edición de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buen día, Rosa María. Bueno, muy buenos días, amigos. Estoy dando acá la bienvenida en el Twitter también a todos nuestros oyentes en todo el país, a todas nuestras emisoras afiliadas. Y vamos a hablar, en primer lugar, hoy y extensamente, sobre el tema de la muerte civil, para que se entienda bien de qué se trata. ¿Ok? Pero antes tenemos una emergencia. En cualquier momento vamos a tener las declaraciones de la ministra de Salud, una situación que es habitual en Lima. Un incendio no nos debe sorprender, lamentablemente. Se incendió una fábrica de zapatos en el Agustino, una pequeña fábrica de zapatos. Lamentablemente, conexa a la fábrica de zapatos está un almacén de archivo e insumos del Ministerio de Salud. Lamentablemente digo, porque se está perdiendo información importante, ¿no? Lo primero que Ismael Soto y yo hicimos, claro, sospechar, ¿no? Pues así somos los periodistas, ¿no? Bueno, la propia ministra de Salud ayer abrió esa posibilidad, ¿no? Al Así decir de es. que hay que investigar porque esto está muy extraño, ¿no? Exactamente, pero digamos que, bueno, que el incendio se origina en Correcto. en la fábrica de zapatos. Lo que nos preocupa a esta hora, que ya está contenido el incendio, es que han desaparecido 3 bomberos. Eso no es común en nuestra cobertura. Normalmente los bomberos que se sacrifican, ustedes saben, en el Perú son voluntarios, no tienen esta, digamos, lamentable exposición de vida. Sufren, obviamente, normalmente heridas leves o graves, en fin. Pero hay 3 bomberos desaparecidos, uno de ellos muy joven. Esto ha pasado hace varias horas. Todos sus compañeros están metidos, como ustedes comprenderán, en la búsqueda. Se trata de Alonso Salas Chandubí, que es un chico muy joven, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano, que ya es teniente. No los encuentran y están buscándolos denodadamente. Así que a todas las personas que nos escuchan en Radio Santa Rosa, por cierto, esto es una radio pastoral y nosotros no podemos hacer nada por encontrar a estas personas, pero sí podemos rezar por ellos, por sus familias, rezar por los bomberos que están trabajando duramente por encontrarlos, para que los puedan encontrar lo más rápido que puedan y, por supuesto, sanos, ¿no es cierto? Tal vez estén aislados en algún lugar del incendio y hayan logrado sobrevivir con sus equipos ahí, pero necesitan que rápidamente los encuentren. Reitero, son 3, uno muy jovencito, apenas 6 meses en el servicio, Alonso Salas Chandubí, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano. Yo me imagino que sus familias deben estar obviamente muy angustiadas y sus compañeros bomberos, imagínense ustedes, pues en la desesperación de encontrarlos. Esto está sucediendo en este momento en el Agustino. Y estos son verdaderos héroes a los cuales hay que rendirles pues todo el homenaje, ¿no? Lamentablemente todo lo que había en esa fábrica de zapatos es inflamable, ¿no? Suelas de PVC, solventes, local, toda la materia prima para hacer zapatos es muy combustible y además emana toda clase de gases tóxicos. Así que, como decía yo, nosotros no podemos hacer nada. Eso me lo enseñó mi mamá hace años. Pero sí podemos rezar. Sí podemos rezar para que estas personas aparezcan muy pronto y que aparezcan sanas y salvas. Yo lo único que pido es que sean encontrados y estoy seguro que todos
todos en el cuerpo de bomberos en este momento no hacen otra cosa que no sea buscarlos. Pertenecen a la bomba Roma número 1. Correcto. Obviamente todas las bombas de Lima están en este momento en la ayuda y son parte de la unidad de rescate especial. O sea, son gente con experiencia, no el más joven de ellos, por cierto, pero sí son los dos mayores, Raúl Lee Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano, sí son gente con mucha experiencia y lo que esperamos es que no hayan, en fin, caído en alguna de las trampas que a veces tiene un incendio, ¿no? Como ustedes saben, los incendios tienen situaciones de altísimo riesgo y son muy críticos para los bomberos. Que son héroes, estas personas son héroes porque realmente sacrifican su vida voluntariamente, no se les paga un centavo, ¿no? Entrenan, tienen mística, tienen un deseo de servir y están al servicio de todos nosotros las 24 horas del día, ¿no? Y hace mucho, pero mucho tiempo, no sé, Ismael, no sé si tú recuerdas alguna noticia parecida, que haya desaparecido un bombero en un incendio. No, desde hace mucho tiempo. Tres bomberos en un incendio, mucho menos, pero mucho menos. Entonces, aquí ha pasado algo muy grave y estamos todos a la espera de las mejores noticias todavía, ¿no? Hemos obtenido comunicación hace instantes con el director de imagen institucional del Cuerpo de Bomberos de Perú, Lewis Mejía. Me pidió que lo vuelva a llamar en momentos porque está realizando coordinaciones y es que aún se está atendiendo este incendio con una cantidad ya prácticamente incontable de unidades de bomberos del Perú, yo diría decenas de unidades de bomberos del Perú en estos momentos, y se está tratando de evitar de que el fuego o las consecuencias del fuego se extiendan hacia viviendas que están muy cerca de la zona. Por supuesto, hay dos tareas en este momento: contener el incendio, según lo que he escuchado hace unos minutos, está contenido, pero hay que evitar que se expanda. Pero evidentemente la preocupación de todo el cuerpo de bomberos del Perú y el de Lima en particular, el que está acá, es encontrar a sus compañeros, ¿no? Ustedes comprenderán que en un trabajo voluntario como el de los bomberos, el espíritu de cuerpo es muy grande. No nos queda más que rezar por ellos y que los encuentren sanos y salvos lo más pronto posible. Estamos seguros que en eso está comprometido todo el cuerpo de bomberos en este momento, ¿no? Y creo que es la noticia más importante en estos minutos. Eso es lo que le dije a Ismael. Si todavía me queda algún sentido de noticia, 3 bomberos perdidos en un incendio, creo que es la noticia más importante que tenemos en el día y a la cual nos deberíamos abocar todos. Son verdaderos héroes, esto lo estoy poniendo en Tito, verdaderos héroes, porque, digamos, el ser bombero es casi un apostolado, no es casi, es un apostolado en el Perú. No hay compensación alguna y a veces el público no necesariamente colabora con ellos, sino por el contrario. Vamos a ver qué ha pasado. Exactamente no tenemos la información. Sus compañeros tendrían que reconstruir los momentos en que los vieron, etcétera, etcétera. Yo espero que esto... Roma número 2, me están corrigiendo, gracias. Están buscándolos y creo que esto es importante. Acá me dicen, otro incendio sospechoso elimina documentos del MINSA de justo después de denuncias. Eso es lo primero que la ministra pensó. Pero entonces, ¿para qué incendias una fábrica de zapatos al lado? ¿No es cierto? Eso es lo que es complicado de explicar. Por eso la suspicacia cabe, pero teniendo en consideración la situación, habría que esperar. No es la primera vez. Va a pasar el jefe. Va a pasar el jefe. ¿Ya? Y la verdad es que ver cómo la gente arregla, con qué cariño. O sea, Lima se convierte en peatonal. Es una fiesta. ¿Ya? Lima se convierte en peatonal y eso es una maravilla. El centro. Y luego ver cómo la gente adorna sus balcones de pura buena voluntad, sin que nadie les diga, no tienen una orden de la municipalidad. No. Y cómo se lucen y cómo compiten y cómo la gente en las calles arma sus propias flores en el piso, solitos, nadie les dice nada. Cada vez tú un restaurancito, de repente un pequeño negocio, salen los empleados, arman sus alfombras de flores, ahí sobre la marcha, ¿no? Yo nunca he venido al centro a la procesión porque a mí las masas me asustan un poco, pero ya he prometido a un grupo de amigas que el próximo año las traigo acá, sobre todo al
al estrado que arman los dominicos, ¿no? Que Claro. que tiene una vista espectacular, ¿ah? O sea, si tú te quedas ahí, te apoderas, te atrincheras en el estrado, yo creo que a la hora que pasa ¿Tú estuviste a la hora que pasó la Claro, procesión? claro, de manera excepcional la Sagrada Imagen del Señor de los Milagros ingresó al atrio de la logró Basílica. ingresar. Claro, no hasta adentro, pero sí al atrio de la Basílica del Santísimo Rosario, como también lo ha hecho en otros Ya, otras ¿y tú iglesias estabas en el habituales. estrado? Estábamos en el estrado tomando alguna fotografía. Se ha transmitido en vivo a Yo través sé, de la yo página de sé, Sodonco. yo Sí, sé. sí. Ujú. ¿A quién tenemos en el teléfono? Santiago Pedraglio. Ahora, si regresamos a la política, Vamos a la política. gracias a todos los que les gustó el programa de ayer, lo vamos a volver a pasar, no se preocupen, en algún momento, para alguna fiesta, lo vamos a volver a pasar. Pero ahora sí, con Santiago Pedrario en el teléfono. Muy buenos días. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Santiago, queríamos conversar contigo sobre el tema de la crisis que está atravesando el gobierno en este momento. Tú, como un observador de la política diaria, del día a día del gobierno, ¿crees que esta crisis se ha resuelto de una manera, o se está resolviendo, o atacando de una manera eficaz, rápida, correcta, o los reflejos fallaron y ya es tarde para revertir el daño? Mira, daño ha habido de todas maneras, ¿no es cierto? Pero no creo que sea un daño irreparable. Me parece que el presidente y en general el gobierno, pero en particular el presidente, tiene un capital político que creo que le podría salir, reaccionar. Creo que la iniciativa de lucha anticorrupción es una buena iniciativa, digámoslo también claramente. Por el momento es sobre todo un golpe mediático, ¿no es cierto? Porque tú bien sabes que el asunto de la corrupción no es nada fácil, conseguir logros concretos es muy complicado, y es más porque es un sistema de corrupción que en realidad es lo que funciona, ¿no es cierto? No de ahora, sino de hace mucho tiempo, ¿no? Pero que el presidente tiene que cuidar, yo creo en particular, lo que son sus entornos más cercanos, más íntimos, porque es donde ahí sí digamos que le cae a él directamente, ¿no? Es difícil que le desplace a otro responsabilidades cuando parte de su entorno las personas que son denunciadas. Ahora, ¿por qué el tema de la corrupción se ha convertido en un tema tan sensible para la población? Y lo digo porque en algunas decisiones políticas electorales, por ejemplo, no sé, la elección de Castañeda al Ocio, ¿no es cierto? Y la idea de que roba pero hace obra está bien, o la elección, no sé, en Ancash del señor Waldo Ríos, condenado, ¿no? Que no ha pagado su reparación civil y que le dice a las familias que le va a dar 500 soles a cada una, y lo eligen. ¿Por qué en este caso el tema de corrupción se convierte en un tema sensible si se trata del presidente de la República? Mira, es una buena pregunta y no es fácil responderla, te soy absolutamente franco, porque, digamos, la permisividad, o sea, la flexibilidad de frente a la corrupción en el país no es nueva, ¿no? Y en muchas de las encuestas sobre corrupción que se hacen, lo que tú dices sale, ¿no? Y es verdad, creo que, mira, tendría una respuesta, es que no sé cuán firme y sólida es. Creo que en este caso particular las denuncias han estado al poder central, en concreto han estado muy cerca al presidente, ¿no? Entonces, no creo francamente que la gente piense que el presidente haya estado involucrado. No creo, la verdad, eso no me parece. Lo que creo es que podría darse la imagen de fragilidad, la imagen de debilidad, la imagen de, digamos, de ser muy vulnerable. Yo creo que a veces exacto, digamos, se castiga en términos de opinión pública, no sea algo chico. En términos de opinión pública, no necesariamente en este caso el hecho mismo, sino lo que el hecho refleja. Me explico, Rosa María, o sea, creo que ¿cómo es posible que estén tan cerca? ¿Me entiendes? Eso genera dudas sobre el presidente, genera dudas sobre su capacidad de gobernar, de poner orden, de no ser engañado, de que no sea tan vulnerable. Eso me parece a mí, sí, me parece que las personas son, y los peruanos o cualquier persona, sensible. Ahora, las propuestas del presidente, muerte civil, han generado algunas reacciones, bueno, graciosas, ¿no? En el fujimorismo, ¿no? Cecilia Chacón ha dicho que es el equivalente a la silla eléctrica y pide que las instituciones de derechos humanos se pronuncien,
¿no? Entonces, no parece ser fácil para este gobierno pasar una ley de muerte civil con este Congreso. Ahora mira, no sé, he leído en la mañana, creo que en la mañana que ha salido la noticia, Luz Salgado ha reaccionado distinto, ¿no? Está pidiendo que le envíen lo más posible los proyectos y al parecer, por lo menos la declaración de ella indicaría que hay bastante disposición para poder proceder, ¿no? O sea, no sé si esa información creo que ha salido en el comercio, sí, me por parece. supuesto, sí está. Claro. ¿No? Tal vez pues hay una división dentro del fujimorismo que no es tan pública, pero que está ahí latente y que marca estas líneas de trabajo diferentes, ¿no? Y probablemente también creo que hay personas, en este caso Luz Salgado, que es más sensible, que está sintonizando más rápido con lo que está pensando y con lo que la gente quiere, ¿no es cierto? Digamos también que una muerte civil tampoco es per se la solución a estos problemas, pero por lo menos es una señal, ¿no? Una señal clara de que no se quiere tolerar de parte del gobierno conductas de este tipo, que creo que me parece que es lo que se pide. Lo que se pide es que el gobierno dé señales de que no se va a tolerar estas cosas, ¿no? Creo que yo entiendo más que el efecto concreto que pueda tener esta ley, me parece es la señal que se da. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Santiago, por atendernos esta mañana con este ángulo, ¿no es cierto? Y esperemos efectivamente que esta sintonía posible entre el Ejecutivo y el Legislativo produzcan algún proyecto de ley que sea viable. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Un abrazo. Y son 8:45, nos tenemos que ir a la pausa. En realidad es un tipo muy especial de muerte civil. Por ejemplo, como medida administrativa y no penal, no impuesta en la sentencia, sino es una medida administrativa, el Ministerio de Educación no permite que maestros que han sido condenados y han sufrido condena por pedofilia estén en un salón de clases. Y eso es una medida administrativa que no tiene nada que ver con la sanción impuesta por el Poder Judicial. Por razones obvias. Por razones obvias. Yo no quiero que una persona que ha sido violador esté en un salón de clase. Lógico, ¿no es cierto? Los que han tenido condena por terrorismo, profesores con condena por terrorismo, no pueden ocupar cargos en salón de clase. Sí administrativos, pero no en salón de clase. ¿Ok? Entonces sí hay ya algunos sectores que han adoptado filtros en la contratación de determinado personal para determinadas tareas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿tenemos un derecho constitucional a trabajar en el Estado? No. En la Constitución, en ninguna parte dice todo peruano tiene derecho a trabajar en el Estado. No dice eso. ¿Ok? Entonces, no podemos alegar que se nos recorta un derecho constitucional y se nos recorta la resocialización si no podemos trabajar en el Estado. Yo creo que no se puede alegar eso, pero hay algunas personas que dicen claramente que esto es inconstitucional, porque parte de la resocialización es trabajar para el Estado, ¿no? Posición de algunos, como creo que Antero Flores Arauz y otros, no se puede porque es inconstitucional. No hay penas perpetuas de este tipo en nuestro sistema. Podrían haberlas, claro, por ley, ¿no? Ok. Entonces tendría que modificarse la Constitución. Yo no creo que sea necesario que se modifique la Constitución. Me han pedido una pausa. Si hasta acá vamos bien, ¿ya? Después ahora viene la parte más complicada, que es la aplicación de la ley en el tiempo. ¿Ok? Es bien sencillo entender que si yo cometo un delito, la ley sale hoy, supongamos, ¿ya? Yo cometo un delito hoy, me ponen una impena mañana y yo pasado ya no puedo trabajar para el Estado. Clarísimo. Pero resulta que yo les voy a poner un casito. El delito se cometió en el pasado. Yo ya cumplí. Ya pagué mi pena. No tengo antecedentes. Sale esta ley hoy. ¿Puedo postular un puesto público o no? Acá hay una que dice que sí, uno que duda y otra que no entendió nada. Es un buen focus group. Nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención Cusco también, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todos en cadena a esta hora, presentando A Pensar Más. Bienvenidos. Muy bien, vamos despacito, ¿no? Les expliqué todos los antecedentes, qué dice la Constitución, qué dice el Código Penal. Hoy puede cambiar, obviamente, ¿no es cierto? Y luego estábamos ya entrando a la parte más compleja, no solamente el ámbito, cuántos delitos va, ¿no es cierto?, a implicar la muerte civil, todos, algunos, cuáles, ¿no es cierto?, que es una cosa que también tiene que definir el Congreso y el proyecto de ley que aprueba hoy el Ejecutivo, ¿no es cierto? Pero luego viene el tema de la aplicación de esta ley en el tiempo. Y acá me dijeron, no, pues si ya cumplió su pena, sí puede trabajar para el Estado. Porque si la ley no se aplica con retroactividad. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso de Luz Salgado, en el caso de Cecilia Chacón, no tienen por qué temer. Cecilia Chacón ha dicho que esta ley es el equivalente a la silla eléctrica y quiere que las organizaciones de derechos humanos se preocupen por ella. No, por ella, por todos, ¿no? Entonces, calma, ¿no? Calma, ¿ok? No se les aplica. Correcto. ¿Okay? No se les aplica. Punto. Vladimiro Montesinos, si quiere trabajar para el Estado el día que salga, a Alberto Fujimori, ¿no? A todos los generales que delinquieron, a todos los propietarios de medios de comunicación, en fin, a todas las personas que delinquieron, que ustedes conocen, que han salido, son más de 100, las juzgadas y condenadas, todas pueden trabajar para el Estado, no hay ningún problema. A partir de ahora, hay un punto en el que sí hay que discutir, que es, ¿qué pasa con la persona que está con prisión suspendida? ¿Ok? Nadie lo sabe, una negociación incompatible, le han puesto prisión suspendida, ¿no es cierto? Y está trabajando para el Estado. ¿Se le puede separar por esta ley? Muchos van a decir no, porque ya está contratado. No se aplica porque ya está contratado. Muy bien. Una persona que está con prisión suspendida y quiere entrar a trabajar para el Estado, ¿no? El doctor Moreno, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces hay gente que dirá, no se aplica porque el delito se cometió con anterioridad y la ley no estaba vigente. Y ya se le impuso una pena. Y esa pena no tenía como accesoria o como accesoria la inhabilitación. ¿Ok? Entonces dirán no. Entonces solo rige de aquí para adelante los delitos que se cometan a partir de ahora y las contrataciones a futuro. ¿Ya? Supongamos que eso es la más fácil, porque obviamente, ¿ya? Pero eso implica que todos los del pasado pueden entrar, ¿eh? ¿Ok? O sea que nadie sí, ya no van a haber más corruptos en la administración pública. No. Hay una evidencia. Ahora, sí se le puede decir como pena, no como pena, pero como sanción administrativa, ¿no es cierto? No penal, administrativa, que nadie puede nombrar a una persona que tenga condena por delito doloso contra la administración pública. Correcto. Ya, nombrar. Entonces no pueden participar en concursos para maestros, no pueden, o sea, es grande, pero es una medida administrativa. Del mismo modo, reitero que el Estado ha logrado que no hayan pedófilos en los salones de clase, ni terroristas. Eso no viene como sanción de la Administración de Justicia. Eso no es lo que el juez ha impuesto. Eso es lo que el Estado, el Ejecutivo, para proteger a los niños, considerando que la protección de los niños es un valor superior, ¿no es cierto?, a la socialización del maestro, entonces no le permiten entrar al salón de clases. ¿Ok? Entonces tendría que adoptarse una medida de ese tipo, que los nombramientos futuros, etcétera. Ahora, hay otro problema, otra lista complicada. ¿Qué pasa con los cargos de elección popular? O sea, todos los votantes del señor Waldo Ríos sabían que estaba condenado y no había pagado su reparación civil. Y votaron por él. Claro. No había engaño. Podría haber ahí un conflicto constitucional. Claro, entonces hay un sector que dice no, para los cargos de elección popular, alcaldes, tenientes gobernadores y congresistas y presidente de la República no aplica. Con lo cual, señores, no hemos avanzado mucho. Absolutamente. Porque el tema grave es el de alcaldes y gobernadores. Tenemos en este momento, creo que ya uno salió libre, el de Pasco, pero teníamos en este momento 5 expresidentes regionales presos. Entonces pueden volver a postular todas las veces que quieran. Gregorio Santos puede volver a postular todas las veces que quiera, aun cuando eventualmente tengan una sentencia por peculado.
Entonces, tampoco hemos avanzado mucho. Entonces, si no aplica para los cargos de elección popular, si no aplica para todos los delitos cometidos en el pasado, si solamente va a estar vigente para las contrataciones posteriores a la fecha de aplicación, si no se va a modificar el Código Penal, si no simplemente va a ser una medida administrativa, todo eso tiene que discutirse. ¿Alcanza a todos los delitos o solo a los delitos contra la administración pública? Como verán, es complicado. Es complicado. Y sí, pues, algunas personas pueden decidir que esto es inconstitucional y demandar ante el Tribunal Constitucional que se discuta la constitucionalidad. Porque por el problema de la resocialización, ¿no es cierto?, Claro. establecida en la Constitución, es así como un derecho constitucional. Y decir, yo he sido, por ejemplo, médico de salud pública toda mi vida, tengo derecho a resocializarme, no me pueden impedir. Yo he sido maestro de salud pública, de educación pública toda mi vida, tengo derecho a resocializarme, ¿no? O yo he sido ingeniero de caminos, ¿no es cierto?, tengo derecho a resocializarme, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir poniendo ejemplos. Entonces, puede ser que esta norma en la que se está poniendo mucha esperanza, ¿no es cierto?, tenga tantas limitaciones que sí, efectivamente, nos garantice un futuro un poco más limpio, pero no nos garantiza ni un presente más limpio, porque el pasado va a estar siempre en el presente de la administración pública. ¿Me entendieron? Ese es el problema. No sé cómo lo va a resolver. Quiero ver el proyecto del Ejecutivo. El señor presidente de la Comisión de Constitución del Congreso dice que ya hay 3 proyectos presentados por distintas bancadas. Quisiera verlos, ¿no es cierto?, y compararlos y ver efectivamente que hay que hilar fino en esta materia, porque tiene muchas aristas. O sea, ya tenemos un esquema jurídico. Vamos a cambiarlo. Se va a derogar el artículo del Código Penal que establece que los antecedentes penales se borran, por ejemplo, y van a ser perpetuos, y va a haber un registro perpetuo de condenas, perpetuo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con la resocialización? El segundo punto es a cuántos delitos abarca. El tercer punto es la aplicación en el tiempo de esta ley. Son puntos sensibles. Obviamente son puntos sensibles que tienen que ser discutidos. Obviamente tienen que ser discutidos con una bancada de 72 que tiene presos por delitos contra la administración de justicia. O sea, perdón, contra delitos contra la administración pública. En el caso de Alberto Fujimori, allanado todos los delitos de colusión, cohecho, peculado, todos esos delitos, él se allanó. Él dijo, sí, reconozco los hechos. No tengo culpa, dijo, pues reconozco los hechos. Los 15 millones que le regaló Vladimiro Montesinos y que después repuso nadie sabe de dónde, etcétera, etcétera. Eso, ¿no es cierto?, ya se cumplió. Ya se cumplió. Ya pasaron los 8 años, 7 años que le impusieron. Ya pasaron. Entonces, el día de mañana, si indultan, por ejemplo, a Alberto Fujimori, él podría postular perfectamente a cargo público y no se le aplicaría la ley de muerte civil. Y los fujimoristas no van a permitir que se le aplique. Ajá. Entonces, el análisis de esta propuesta en el Congreso de la República, por lo menos por parte de Fuerza Popular, va a ser bastante largo. Va a ser muy largo, porque no quieren que le aplique a nadie de los suyos. Claro, claro. A nadie de los suyos. Ese es el problema. Y muchos tienen condenas, ¿no? Reitero, la presidenta del Congreso fue inhabilitada para ejercer función pública por un lapso de tiempo. El plazo se cumplió y ahora es la presidenta del Congreso. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Qué hacer ahora? El presidente lo ha presentado como una propuesta contra la corrupción. Y fue parte de su propuesta de campaña. Y suena lógico y tiene razón, ¿no es cierto? Y lo podemos hacer a futuro. Lo que yo le digo a todo el mundo es que no se entusiasmen demasiado, porque esto tiene ciertos límites que no pueden ser cambiados, porque tendríamos que cambiar la Constitución, ¿no es cierto?, y todo el sistema penal peruano, ¿ok? Entonces sí hay ciertos límites. No se va a poder aplicar, o sea, digamos, en el caso, para regresar al caso del doctor Moreno, no se le podría aplicar, por ejemplo, porque el doctor Moreno ya había cumplido su pena. Y yo saco la ley de muerte civil y lo tengo contratado, no pasa nada. Ahora, hay un tema adicional, ¿no? Para nuevas contrataciones, obviamente, hay que tener el cuidado de cómo se contrata, pues, ¿no? Para empezar. A mí me preguntan, ¿la ley se puede aplicar retroactivamente? No, la ley no tiene efecto retroactivo, eso está en la Constitución. Salvo lo que es más benigno, obviamente, para el
esa es otra explicación. El indulto por reo no me voy a pasar explicándolo acá, pero no. O sea, la respuesta es no, salvo excepciones muy claras en la Constitución, y ese no es el caso. ¿Ya? ¿Ya? Acá les había puesto anoche, pues, justo o injusto, la actual presidenta del Congreso, sometida a juicio político, fue inhabilitada por 5 años. ¿En estos casos se aplicaría? No, la respuesta es no. Pero hay que discutirlo, y eso es lo que tiene preocupada a personas como Cecilia Chacón, que dice que esto es la silla eléctrica, y los apristas también se están oponiendo. Dicho sea de paso, tenemos una conversación en unos minutos con Javier Velázquez Quesquén para hablar de este y otros temas, si es que se digna contestarnos el teléfono. Parece que Mauricio Mulder ha tomado el control de la comunicación política, ¿no es cierto? Después de que, bueno, también la congresista Luciana León le pidió al ministro del Interior que le explique si Hezbollah está en las bambas. Eso, ya, entre la silla eléctrica y Hezbollah en las bambas, miren, ha sido, nos hizo la tarde ayer, ha sido un día muy gracioso. Bueno, nos vamos a la pausa y y volvemos. Por eso este programa se llama A Pensar Más. Sí, pues. Rosa María Palacio. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Algunos medios de comunicación, Rosa María, y aquí me están pasando el dato, de aquí de la gerencia de la radio, han comentado, han saludado el programa hecho ayer en el atrio del convento del Santísimo Rosario. Sí, hasta el Popular me sacó cantando con Yuli Freund. He visto, ya. Es decir, se suponía que yo canto muy mal, me encanta cantar, pero canto muy mal, ¿no? Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Pero si es un coro, más o menos la barajo y me divierto, ¿no? Entonces, a Yuli la conozco desde hace muchísimos años, admiro mucho su trabajo y realmente qué gran persona, es amorosa, ha tenido un compromiso tan grande con la música criolla. Y luego María Rosa Álvarez Calderón, a la cual yo no conocía pero sabía de su trabajo, fue genial porque sabía todo lo que uno quería saber sobre el Señor de los Milagros, la parte histórica, la parte cultural, que es tan valiosa, ¿no es cierto?, como la experiencia espiritual, va todo acompañado. Porque esta manifestación de fe es muy rica, tiene muchos ángulos. Yo salí de acá y me fui a sentar a la Plaza de Armas en una esquinita frente al arzobispado. Es el mejor sitio, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque tiene heladería, pues. Entonces me senté, querían fotos, ya me terminé sentando con la gente y conversando un buen rato. Y la verdad que tenía pocas ganas de irme a trabajar, me hubiera quedado ahí bien contenta. Y ellos se reían, me decían, ¿qué hace acá entre nosotros? Nada, pues esperando. Pues. Igual que... Sí, efectivamente, yo recuerdo en tiempos del ministro Garrido Leca cómo, ¿se acuerdan ustedes? Desapareció cientos de documentos del archivo, esa vez no fue con un incendio, sino porque se le entregaron a recicladores de papel la mitad del archivo, creo. Se llevaron un camión de papeles. No, es que tocaba hacer reciclaje de papel. Sí, Juan, y ahí estaba toda la investigación de varias cosas no muy santas en adquisiciones en el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces sí, pues a veces pasa, no les digo que no, claro. Pero no parece el caso porque el incendio se origina en una fábrica de zapatos que efectivamente tiene todas las condiciones para generar un incendio voraz como este que ha sido, eso no se dice, ¿no? Voraz y dantesco incendio. ¿No? Sí, son cosas que los alumnos en las universidades le dicen, lo último que usted puede decir, señor periodista, es dantesco incendio. Es un cliché, es un lugar común. Usted no estaba en el infierno de Dante nunca, no sabe cómo fue. Además, el infierno de Dante era helado, les aviso, ¿eh? Entonces, que sea dantesco es una cosa contradictoria, ¿no es cierto? Pero en fin, en todo caso, nada, esperar, rezar, no nos queda otra. Nosotros aquí estamos en Radio Santa Rosa y rezamos por los bomberos que están en este momento desaparecidos. Y esperamos que muy, pero muy, muy pronto tengamos noticias de ellos. Ojalá el tiempo en estos casos juega en contra, pero es lo más importante. El tiempo para encontrar a las personas que han desaparecido es lo más importante dentro de un accidente de este tipo. Vamos a retomar esa información en cualquier momento. Probablemente la ministra de Salud, Patricia García, brinde declaraciones desde el lugar de los hechos. Pero hay muchas preguntas, pasando a otro tema, sobre la muerte civil. A ver, vamos a empezar. Todos atentos, ¿ya? Porque esto es medio complicadito lo que les voy a explicar. Pero todos lo pueden entender si es que ponen un poquito de atención. Así que, señores, si usted está, no sé, lavando los platos del desayuno,
pare un ratito y escuche, ¿no? Aquí mi alumna, que además es acá nuestra practicante, productora y todo lo demás, tiene 7 sombreros, escucha bien porque no te lo voy a volver a explicar. ¿Ya? Escucha bien, en clase no lo voy a explicar. Muy bien. Muerte civil. En la campaña ustedes saben que se dejó de usar en un momento porque en los focus que se hacían, la gente entendía pena de muerte. ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver con la pena de muerte. Primera cosa que hay que decir. Esto no significa fusilar a nadie ni aplicarle la pena de muerte. Esto significa aplicarle una pena a una persona que es perpetua. Eso es muy raro en nuestra legislación. ¿Ok? La Constitución del Perú dice que toda persona tiene derecho a resocializarse y que el fin de la pena es la resocialización. Es decir, quien cometió un delito tiene, de acuerdo a nuestra ley, una segunda oportunidad siempre, que es no volver a delinquir, pero hacer vida en sociedad. Entonces, ese es el paraguas general. Segundo paraguas general, el Código Penal dice que cuando una persona cumple su pena, la cumple completamente, paga su reparación civil, terminó su tiempo, ¿no es cierto?, se le borran los antecedentes penales. Se borran. Eso quiere decir que para la sociedad esa persona ya pagó, ya no tiene deudas y por lo tanto, de nuevo, vuelvo a la Constitución, se resocializa. ¿Ok? Muy bien. Piensen, tengan eso en mente, ¿eh? La Constitución y la resocialización de la pena y el borrado de antecedentes según el Código Penal. ¿Ok? Muy bien. Tercer tema. La pena de inhabilitación para cargo público está ya en el Código Penal. Tiene un máximo de 10 años. ¿Ok? Esa es la pena de inhabilitación. Y es lo que se conoce como una pena accesoria. Es decir, yo te pongo 3 años de pena suspendida de la libertad, por ejemplo, y accesoriamente inhabilitación para el cargo. No se pone siempre, los jueces usan su discrecionalidad, pero existe. ¿Ok? Muy bien. Cuarto tema. En el Congreso de la República, algunos funcionarios públicos tienen derecho a tener lo que se llama un juicio político por infracción de la Constitución o por delito. ¿Ok? Ese juicio político tiene 3 sanciones respecto a su cargo: la destitución, la suspensión y la inhabilitación hasta por 10 años. ¿Ok? ¿Quiénes han sido inhabilitados por el Congreso? Por ejemplo, Alberto Fujimori, todo su Consejo de Ministros, el que dio el golpe de Estado completito, ¿no es cierto? Y otras personalidades como, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que sufrió una inhabilitación impuesta en el año 2002 por 5 años que le impedía postular el 2006. Y de hecho, ella no postula el 2006 al Congreso porque estaba inhabilitada. ¿Ok? La inhabilitación para ejercer cargo público impuesta por el Congreso a Alberto Fujimori ya venció. Ya todos sus ministros también. Recordemos el caso de Alberto Pandolfi, que fue inhabilitado para cargo público y Jorge del Castillo lo quiso nombrar como presidente del CEREC. Y le dijeron, no se puede, el señor está inhabilitado. Inmediatamente tuvo que anularse el nombramiento. Claro. ¿Ok? Entonces, ya existe un marco legal. Ese es el marco legal que tenemos. Muy bien. Ahora, ¿qué propone el Grupo Político Peruanos por el Cambio y qué están proponiendo otros grupos políticos? La propuesta es que aquella persona que ha cometido un delito contra la administración pública, no sabemos si todos los delitos, porque el capítulo es largo, o si solamente los delitos de cohecho, colusión, tráfico de influencias, ¿ok? Cohecho es coima, ¿ya? Colusión es ponerme de acuerdo con otra persona para defraudar al Estado. Tráfico de influencias se entiende, negociación incompatible es que yo no puedo hacer un negocio, ¿no? Cuando yo en un cargo público tengo un conflicto de interés, ¿ok? Para ponerlo claro. No se sabe si van a entrar todos, especulado también me imagino de hecho, o solo algunos, pero digamos que entren todos, ¿ok? Todas las personas que han cometido un delito contra la administración pública no pueden volver a ser funcionarios públicos. Hay quienes quieren extender la prohibición un poco más. Todo aquel que ha cometido un delito doloso, cualquiera, homicidio, violación, secuestro, robo, hurto, el que sea,
¿ok? El que sea, yo no quiero tener un violador, yo no quiero tener un homicida, ¿ok? No pueden entrar a la función pública, bajo ninguna modalidad, ¿ok? Ni CAS, ni nombrado, ni contratado, ni por concurso, no pueden entrar. Esa es la idea. Digamos, en la posición maximalista es todo delito, nunca más, y tiene como pena, y debe imponerse como pena, perpetua, para siempre, que nunca entre a trabajar al Estado. ¿Ok? Esa es la posición, como digo, maximalista. En el camino hay los que dicen, no, solo los delitos contra la administración pública, algunos delitos contra la administración pública y no todos, y va bajando, ¿no es cierto? Claro. El tipo de delito. Entonces, esa es la discusión. Ahora, suena lógico, ¿no es cierto? Y se ha ya aplicado en algunas